Eh, Escenario de proyectos de mitigación. Esta cuestión acá. Escenarios de mitigación, reparación y solución. La parte 2. Comunidades. ¿Qué acciones han realizado las comunidades afectadas para hacer frente al conflicto socioambiental? Se han realizado manifestaciones y publicaciones en redes sociales abordando el problema acerca de los problemas que pueden producir estas parcelaciones. eh, pero más allá de eso no se ha realizado muchas acciones. Personalmente yo he realizado denuncias y conversaciones con muchas parcelas acerca del simposio. Bueno, el simposio, digamos, que es una de las pocas cosas que se ha hecho. En este simposio se conversó con la Universidad del Desarrollo y un profesional que se llama Randall, me parece, que habla acerca de la solución. O sea, cómo parcelar adecuadamente se aborda el problema. Hay un caso acá en Puerto Varas que plantean y las comunidades no están muy informadas respecto al tema. Los profesionales medioambientales, los investigadores sí están más informados. Pero las comunidades no han realizado muchas acciones. Las empresas. Existen empresas involucradas, medidas de mitigación, reparación o solución que han implementado para resolver el conflicto. Las empresas muestran mucho interés en realizar proyectos sostenibles y están trabajando con con el derecho real de conservación y la publicidad plantean muchas cosas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, hay proyectos que incluyen centros de reciclaje, están incluyendo que en sus normas internas, digamos, que bien no se las exige la ley, pero sí lo están planteando, no introducir animales exóticos o no destruir la vegetación, ya que están asociados a los proyectos a áreas de conservación comunitaria con una firma del derecho real de conservación, la ley, y así. Eh, yo he conversado con algunas empresas el tema a través de las redes sociales, planteándoles el que vean porque hay empresas que no se dan cuenta del problema porque nadie se los ha dicho y ahora recién están despertando. Y en general son empresas que son muy motivadas porque ellos piensan que están realizando proyectos muy innovadores en la Patagonia, un mercado incipiente y también es una frontera inexplorada. Entonces muchas veces no conocen las dificultades que van a presentarse con el clima, con la arquitectura, los daños del material, que no hay servicios, etcétera. Entonces yo les he presentado algunas imágenes que podrían ser la solución para los proyectos inmobiliarios en el futuro. Por ejemplo, cosas como esta, que son desarrollos inmobiliarios sobre una pampa, por ejemplo, que es en donde se debería hacer la parcelación, no en el bosque, con la introducción de caminos. En esta imagen se ven las zonas de borde, entonces por ejemplo se ve un área verde y en las zonas de borde se analiza y se hacen los trazados de los caminos y las construcciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el primer estadio ecosistémico, donde se hacen los trazados de los caminos y se hacen casas sostenibles de madera con techos verdes, por ejemplo, a modo de aldea o ecoaldea. Entonces los caminos, si se puede ver, son peatonales y el estacionamiento queda en otra parte. Entonces son de bajo impacto y no afectan la vegetación ya que no se introducen más allá. Aquí, por ejemplo, se puede ver igual las zonas de manejo se hacen en la zona de borde. Entonces está la pampa y ahí es donde se hace el trazado del camino y el desarrollo se hace en el borde, no introduciendo el desarrollo en los bosques. Aquí se puede ver, por ejemplo, una parcelación de bajo impacto en la vegetación, pero sin embargo el trazado del camino sí tiene un impacto en cuanto a fragmentación ecosistémica y las casas, digamos, no afectan la vegetación circundante, pero hay otros proyectos que sí afectan la vegetación.
en gran medida. Por ejemplo, compran una hectárea y talan todo el bosque y hacen un desarrollo, etcétera. Aquí se puede ver igual el tema de la densidad. Por ejemplo, el del lado de la derecha es una zona T3 o T4, perdón, T1, no recuerdo muy bien, y la otra es T3 o T4, que son zonas de menor densidad, entonces donde hay más vegetación y la arquitectura tiene mayor espacio para el desarrollo de la naturaleza y no se desarrolla en las zonas de alta densidad o de alta biodiversidad como en la zona de la izquierda. Entonces un proyecto bien planificado puede ser muy resiliente e incluso bueno para la protección del ecosistema. Aquí se puede ver igual cómo la arquitectura cobra una forma, porque en la naturaleza no hay cuadrados, la arquitectura cobra la forma del paisajismo, ya sea tanto la capa geológica estable como las formas de la naturaleza. Entonces la arquitectura debe amoldarse, no debe ingresar como un cubo o un cuadrado. Y en este caso se puede ver igual otro tipo de arquitectura, que son diferentes diseños, digamos. Ahí, por ejemplo, el camino tendría un trazado de mayor impacto, pero sin embargo igual tiene menor impacto porque el trazado es por fuera del camino vehicular. En cambio, hacia el interior los caminos son peatonales, entonces se realiza un único estacionamiento centralizado y eso tiene bastante menor impacto. Porque si se introducen muchos caminos vehiculares, como en esta parte de acá, hay mayor peligro de atropello y mayor daño a la vegetación y mayor fragmentación ecosistémica. En cambio acá, el impacto al ser peatonal es mucho menor. Aquí se puede ver un desarrollo más mobiliario de edificios, que si bien tiene un mayor impacto sobre la vegetación, el desarrollo en sí considera techos verdes, considera un tipo de arquitectura sostenible. Y también es de alta densidad ya que es muy compacto, o sea, a veces la densidad puede ser positiva y a veces puede ser negativa, depende. Y también las formas de la naturaleza se pueden imitar, por ejemplo el círculo, en este caso, eh, ya que en la naturaleza no hay cuadrados, porque los diseños de los proyectos tienden a ser poco estéticos, tienden a afear el paisaje y no toman las formas de la naturaleza. Aquí, por ejemplo, se puede ver otro proyecto en medio de un bosque, que si bien tiene un impacto, pero es bastante menor ya que está amortiguado con las áreas verdes. Aquí hay otro tipo de proyectos. Entonces, estos tipos de proyectos pueden resultar más sostenibles. Así. Eh, Esas son las medidas de mitigación planteadas y por supuesto la actualización de la legislación, que es lo más importante. Y en cuanto a la inversión, intentar cancelar algunos proyectos que son muy malos y perjudiciales y potenciar otras empresas que están haciendo los proyectos mucho más resilientes y ver si es que las empresas que están haciendo los proyectos de mejor manera pueden resultar un ejemplo para las empresas que no saben tanto del tema y para que puedan educarse más y hacer proyectos de mejor calidad. Pero en general, las medidas de mitigación pueden resultar una legislación que implique la consideración de una primera capa, por ejemplo, los diseños de una layer que sea la capa geológica, que es lo principal, construir proyectos inmobiliarios y parcelaciones sobre una capa geológica estable, no una planicie de inundación, zonas de derrumbe, etcétera. Una segunda capa que considera la capa ecosistémica, o sea, levantamiento ecofisiológico o fitosociológico de las especies, censos poblacionales de la fauna, por ejemplo, etcétera, que a veces puede resultar muy caro, pero en general no intervenir los ecosistemas de alta biodiversidad o de gran densidad de especies o cantidad de especies. E intentar intervenir más los ecosistemas que han sido intervenidos, por ejemplo, construir, quiero decir, la pampa o sectores que ya han sido antropizados o que están en un nivel geológico, un nivel ecológico, en una primera etapa ecológica.
Y en tercer lugar, la layer arquitectónica, que tiene que ser, por ejemplo, arquitectura sostenible, de bajo impacto. La arquitectura debe cobrar la forma de la naturaleza, como vimos ahí, la bioconstrucción, la biotectura, que consiste en mezclar la arquitectura con la biología. Por ejemplo, los hearthchips son un tipo de edificios que producen su propio alimento y su propia energía. Eh, y la agritectura es otro concepto que mezcla la arquitectura con la agricultura. O proyectos sostenibles, por ejemplo, como la permacultura, la implementación de techos y muros verdes, o de huertos. Por ejemplo, en el caso de los huertos hay que considerar que hay un tema fitosanitario o de plagas que hay que normar en el caso de hacer un huerto. Hay sectores en donde se podría y en otros no, porque podría resultar perjudicial que se introduzcan especies invasoras o enfermedades, etcétera. Y ese es el orden de las capas. Entonces no se puede privilegiar la capa arquitectónica o el proyecto por encima de la naturaleza y por encima del tema geológico, que sea estable la capa geológica, que son los errores que se están cometiendo hoy, en donde se privilegian proyectos, por ejemplo, de alta densidad poblacional y de construcciones muy juntas unas de otras, porque es más rentable venderlo, pero no se deja espacio para el ecodiseño o el diseño sostenible, que considera una cuestión completamente diferente. Estado. ¿Qué acciones ha realizado el Estado para mitigar, reparar, solucionar el conflicto? Casi nada. El Estado no se ha pronunciado. El Estado actualmente está viendo hacer proyectos inmobiliarios para satisfacer la crisis, la demanda de habitacional, la crisis de habitacional con subsidios, pero en sí los proyectos aún quizás no los han planteado, pero los proyectos son nefastos desde un punto de vista medioambiental. Puede resultar desde un punto de vista social muy positivo, pero desde un punto de vista socioambiental este tipo de proyectos, así como están planteados, no son muy positivos. Saldría mucho más conveniente realizar este mismo tipo de proyectos con una menor densidad y, digamos, desparramados en una pampa donde la gente tenga mayor espacio, porque lamentablemente una casa con más terreno siempre va a resultar más cara, entonces por eso se opta por la densidad. Pero el Estado no se ha pronunciado mucho sobre este tema. Organizaciones. ¿Hay organizaciones o fundaciones privadas involucradas? ¿Qué acciones han desarrollado para mitigar o reparar o solucionar el conflicto? Sí, las ONGs como la de la Sur u otras ONGs están haciendo análisis del problema y las mismas empresas están educándose en torno al tema porque han sido muy cuestionadas. Entonces, desde el mundo privado hay más acción en este momento. Y bueno, el Estado en realidad sí ha realizado una acción que es, o sea, digamos, los organismos oficiales han cancelado muchos proyectos, que puede ser positivo o negativo, depende de donde se mire. Y las organizaciones privadas, las fundaciones privadas, las empresas, están interesadas en seguir desarrollándolo ahora de manera sostenible. Y las acciones que se han desarrollado para mitigar o reparar o solucionar el conflicto, el diseño de proyectos más sostenibles. Pero está en el papel todavía, o sea, está en el diseño. Y más allá de eso no se han realizado muchas modificaciones a este problema. Pero lo principal es el decreto. Esta grabación la realizo porque necesito presentar como una idea